Bueno, buenas tardes. El día de hoy, 26 de julio, tenemos nuestra clase de matemáticas. Vamos a tratar temas como lo son el álgebra y el lenguaje algebraico. Y pues la clase está por mí, que soy Ángelo. ¿Listo? Espero les guste. Bueno, entonces, como yo generalmente lo hago, como lo hago siempre, primero me gusta dar como un índice introductorio para saber qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? En este caso, pues el índice va a estar compuesto de 11 puntos, ¿listo? Vamos a comenzar viendo el álgebra, ¿sí? Como tema, vamos a ver un poco su concepto, elementos básicos del álgebra, los tipos de álgebra que existen, y luego de eso, sí vamos a pasar a lo más importante del día de hoy, que es el lenguaje algebraico, ¿listo? Ya que pues la clase del día de hoy es la introducción al álgebra, y pues la mejor manera de entender el álgebra es a través del lenguaje, ¿listo? En el lenguaje algebraico, pues vamos a ver lo que es el concepto, vamos a ver algo así muy pequeño sobre la historia, vamos a ver su función, para qué es lo que sirve este lenguaje, los ejemplos, en este caso, los ejemplos para ya estar en sintonía con el lenguaje algebraico. Y como último, pues propuse una actividad que va a estar compuesta de 5 puntos, ¿listo? Entonces, pues eso sería lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, bien. Entonces, primero pues vamos a hablar del álgebra, ¿cierto? El álgebra pues es un tema bastante grande. Vamos a venirlo trabajando alrededor de estas semanas, ¿sí? Ya que pues vamos a ver ecuaciones, inecuaciones, eh, digamos que ciertas características de digamos los tipos de términos en este caso, y todo lo que tiene el álgebra, ¿sí? Pero hoy lo principal va a ser solamente ver qué es el álgebra por encima y tratar lo más importante del álgebra, que va a ser el lenguaje algebraico, que va a ser la forma como vamos a entender el álgebra, ¿listo? Bien, entonces, en primer lugar, pues quería darles, digamos que, una definición que nos brindaba cierto matemático, como lo es Aurelio Baldor, que es la persona que escribió el libro de álgebra de Baldor. Y él nos dice lo siguiente, y es que él va a definir al álgebra como una rama de la matemática que va a estudiar una cantidad considerada de un modo general, ¿sí? Del modo más general posible. Bien, entonces, ustedes se preguntarán, ¿y esto a qué hace referencia? ¿Sí? En palabras mucho más sencillas, lo que vamos a decir es que el álgebra es una rama de la matemática, ¿sí? Ya como una definición general, donde vamos a utilizar operaciones empleando números, letras y signos, ¿listo? Y estos símbolos o estos números y letras van a representar ya sea un número o otra entidad matemática, ¿listo? Por ejemplo, si yo tengo 3x, yo podría decir que tengo una letra y un número, ¿sí? Y esto me va a componer un término, que en este caso la x me va a representar un número cualquiera, pero eso es algo que ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces, el álgebra ya dijimos que va a ser una rama de las matemáticas que nos va a juntar lo que son símbolos, letras y números, ¿listo? Eso es lo que va a conformar el álgebra. Va a ser una composición de esas tres partes principales. Bien, teniendo eso en cuenta, el álgebra también tiene diferentes elementos básicos, ¿listo? Y pues esos los quise traer aquí el día de hoy. En primer lugar, es que en el álgebra elemental, que es la que vamos a ver, vamos a tener operaciones aritméticas fundamentales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son las operaciones aritméticas fundamentales? En este caso, las operaciones aritméticas fundamentales van a ser simplemente la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Listo? Entonces, en el álgebra que vamos a trabajar, solamente vamos a manejar suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Ahora, lo segundo, el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que
es que cuando estemos hablando de álgebra, vamos a tener una variable, ¿listo? Una variable. Siempre cuando estemos hablando de álgebra, tienen que haber variables. En este caso puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, dependiendo. Ahora, vamos a tener una parte fundamental del álgebra que van a ser las expresiones algebraicas. ¿Listo? Estas expresiones algebraicas va a ser el conjunto de los números y de las variables. ¿Listo? Por ejemplo, una expresión algebraica podría ser, no sé, 8z. ¿Listo? Bien. Ahora, tercer elemento. Digo, sí, no, cuarto elemento. Todo término algebraico está formado por un signo, un coeficiente, una parte literal y un exponente. ¿Listo? Vamos a ver esto. Por ejemplo, yo tengo 3x al cuadrado. Mentira, menos 3x al cuadrado. En este caso me están diciendo, listo, en primer lugar usted tiene un signo, ¿sí? ¿Cuál es el signo en este caso? El menos. Luego usted va a tener un coeficiente. El coeficiente en este caso va a ser el número, ¿listo? Luego le van a decir, va a tener una parte literal. ¿Qué es la parte literal? La letra, ¿listo? En este caso la X. Y lo último, el exponente. En este caso, pues el exponente, como nos damos cuenta, es el 2. Y teniendo eso en cuenta, de esa forma se compone un término algebraico, ¿listo? Bien. 4 partes, muy sencillo, nada del otro mundo que no hayamos visto. Bien. Quinto, ¿qué es lo quinto? Van a existir diferentes tipos de expresiones algebraicas según la cantidad de términos que la integran. Recuerden que un término puede ser menos 4x a la 3 o puede ser 1, no mentiras, 1 no, x al cuadrado o puede ser 8x positivo, etcétera. ¿Listo? En este caso, cuando yo le digo que existen diferentes tipos de expresiones algebraicas, voy a hablar de monomios. ¿Listo? ¿Qué es un monomio? Un monomio es un término. ¿Qué es un término? Un término algebraico es lo que está conformado por todo esto. Y bien, ¿qué pasa cuando yo tengo dos monomios? Por ejemplo, cuando yo tengo 4x más 8z al cuadrado. Cuando yo tengo dos monomios, voy a formar un binomio. ¿Listo? Si le agrego otro término algebraico, ¿qué pasa? Por ejemplo, menos 10x. Si yo le agrego otro término algebraico, voy a tener un trinomio, ¿sí? Y luego de tres términos, o bueno, sí, entre tres términos o más, los vamos a denominar polinomios, ¿listo? Bien, entonces esos son los tipos de expresiones algebraicas. Van monomios, binomios, trinomios, polinomios, ¿listo? Y el último elemento que tenemos que tener en cuenta es que los términos, como ya se los mostré, van a estar relacionados a través de signos. ¿Listo? Siempre, siempre, entre dos términos, va a haber un signo. ¿Cuál va a ser ese signo? Bien, ese signo puede ser suma, resta, multiplicación o división. ¿Listo? Cualquiera de esos cuatro. Cosas a tener en cuenta. La primera, si yo tengo, por ejemplo, una X, el coeficiente que acompaña a la X es un 1. ¿Listo? Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta. Si yo tengo una X y no me muestran a mí el signo, o sea, si no me dicen si es positivo o negativo, yo puedo afirmar que es positivo, ¿listo? En este caso el positivo no siempre se va a colocar. Tercera cosa a tener en cuenta. Si yo tengo un X solo, el exponente que está acompañando a mi X va a ser un 1. ¿Listo? Bien. Ahora, después de los elementos, simplemente quería nombrarles los tipos de álgebra, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos tipos de álgebra? En primer lugar, tengo el álgebra elemental. ¿Cuál es el álgebra elemental? El álgebra elemental va a ser la que desarrolla
todos los conceptos básicos del álgebra, o sea, la que vamos a trabajar nosotros. Por ejemplo, 3x más 5 igual a 14. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, lo que me está diciendo el álgebra elemental es como una transformación de la aritmética básica, pero añadiéndole variables. ¿Listo? Eso sería el álgebra elemental. Luego tengo el álgebra booleana. ¿Listo? ¿Qué es el álgebra booleana? Va a ser el álgebra que se utiliza en programación, ¿sí? ¿Y cómo se utiliza? Con el sistema binario. Y el sistema binario, recuerden que está conformado por 1 y por ceros. ¿Listo? En esa no voy a tratar mucho. El tercer tipo de álgebra es el álgebra lineal. El álgebra lineal, en este caso, va a realizar estudio de lo que son vectores, matrices y sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Y el último tipo de álgebra es el álgebra abstracta, ¿sí? Que es como, digamos que la más avanzada. En el álgebra abstracta vamos a estudiar estructuras algebraicas como son vectores, cuerpos, anillos o grupos, que en este caso pues no vamos a hablar de ellos. Bien, entonces ya sabemos que hay 4 tipos de álgebra. ¿Listo? Ahora sí, de lo que quería hablarles el día de hoy. El lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico, en este caso, lo vamos a definir de la siguiente forma. Y es que el lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a coger expresiones de la vida cotidiana y las voy a transformar en lo que son símbolos y números. ¿Listo? Y de esta forma podemos manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir. Bien, entonces lo que va a hacer el lenguaje algebraico va a ser simplificarnos ciertas expresiones y las vamos a transformar en números y variables. ¿Listo? Números y símbolos en este caso. Bien, solamente como dato, tenemos que el lenguaje algebraico nace en la civilización musulmana en el periodo de Al-Khwarizmi, ¿listo? Que él era otro gran matemático que vivió por el siglo 800 después de Cristo, durante la Edad Media, ¿listo? Entonces, ya en el siglo 8, ¿listo? En el siglo 8, ya teníamos lenguaje algebraico. ¿Y cómo es que ellos lo trabajaban? Bien, nosotros lo vamos a trabajar de la misma forma, que es de la forma más elemental, la más básica. En este caso, la función de nuestro lenguaje algebraico es la siguiente. El lenguaje algebraico, como su nombre lo indica, nos va a ayudar a establecer y estructurar un idioma, ¿sí? ¿Por qué un idioma? Porque es que cuando estoy hablando de un lenguaje, en este caso así sea que tenga números y letras, estoy hablando de un nuevo idioma, una nueva forma de expresar ciertas, digamos que, situaciones. Y este lenguaje nos va a ayudar a generalizar distintas operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética, ¿listo? Donde utilizamos las operaciones fundamentales, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, lo que va a hacer el lenguaje algebraico es ayudarnos a expresar generalmente, en la generalidad, distintas expresiones, valga la redundancia, donde van a ocurrir la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Listo? Bien, ahora, para tener en cuenta, en este caso, tengo que tener en cuenta 3 cosas fundamentales cuando yo estoy hablando de un lenguaje algebraico. La primera cosa, ¿cuál es? La primera cosa es que las primeras letras del alfabeto se determinan generalmente como constantes. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo una A, una B,
o una C en el lenguaje algebraico, yo estoy hablando de un número que es constante. Por ejemplo, yo puedo decir que C es igual a pi, ¿sí? Porque pi es un número fijo, ¿listo? Mientras que si yo digo Z, bueno, X es una variable, ¿listo? Yo no le he asignado un valor. Eso es algo a tener en cuenta. Las primeras letras del alfabeto van a ser constantes, valores fijos. Lo segundo que yo tengo que tener en cuenta es que en el lenguaje algebraico se utilizan todas las letras del alfabeto, ¿listo? Si yo quiero utilizar la P, la M, la Z, la K, las puedo utilizar, ¿bien? Y lo tercero es que, como les decía, las letras X, Y y Z van a ser las incógnitas o las variables de mi función. Por ejemplo, si yo tengo 3x más 8, yo x la tengo como una variable, ¿sí? Yo x no sé cuánto vale. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, 4pi, digo mentiras, 4c, y yo les había dicho a ustedes que c era igual a pi, entonces yo puedo multiplicar 4 por pi y pues ya obtendría un valor. ¿Listo? Eso es lo que, lo que diferencia las letras como características, ¿sí? Si es una letra de las primeras del alfabeto, va a ser una constante, mientras que si es de las últimas, va a ser una incógnita, ¿listo? O una variable, también se le llama. Y lo otro es que se van a utilizar todas las letras del alfabeto en este caso. Bien, ahora, en esto es ya en lo que quiero que me pongan más cuidado, que es en lo que vamos a trabajar ahorita, ¿listo? Y es en lo siguiente. Dentro del lenguaje algebraico, yo voy a tener ciertas operaciones básicas, ¿sí? O ciertas expresiones fundamentales. Y pues yo aquí traje las más sencillas para que ustedes como que empiecen a mirar cómo es que funciona. En este caso, la primera expresión algebraica es la siguiente. Un número cualquiera, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de un número cualquiera, yo puedo decir que ese número cualquiera es una variable, ¿cierto? Y yo puedo decir que ese número cualquiera puede ser cualquier número dentro del alfabeto, ¿listo? Si yo quiero que sea el A, el C, la E, etcétera, hasta la Z. Entonces, cuando a mí me dicen que yo estoy hablando de un número cualquiera y yo quiero transformar eso en una expresión algebraica, lo que yo estoy haciendo es coger una letra cualquiera del abecedario y transformarla en la variable, ¿sí? La variable va a ser la letra, siempre en este caso. Y puede ser cualquiera, porque me están diciendo un número cualquiera y yo puedo expresar eso con cualquier letra. La segunda, la suma de dos números cualesquiera. En este caso, yo traje aquí como ejemplo A más B. ¿Por qué A más B? Eh, porque sí, o sea, porque yo puedo coger cualquier letra del alfabeto. Yo podría decir X más Y, M más P, o lo que yo quiera, ¿sí? Lo que yo quiera, M más P. En este caso, lo que yo quiero es que se entienda que cuando yo estoy mostrando dos letras del alfabeto, estoy diciendo que son dos números distintos, ¿sí? Por eso el enunciado me dice la suma de dos números cualesquiera, ¿sí? Si yo hablo de dos números cualesquiera, tienen que ser distintos, ¿sí? Por eso es que yo siempre utilizo letras distintas cuando estoy operando y me dicen que son diferentes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo puedo escribir esto de muchas formas, ¿sí? A mí me podrían decir, eh, miren lo que voy a escribir aquí a la derecha, me podrían decir esto. Me podrían decir un número adicionado otro, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta,
un número adiciona a otro es lo mismo que la suma de dos números cualesquiera. Esto es algo que me demuestra a mí que el lenguaje algebraico me ayuda a generalizar expresiones, ¿sí? Yo puedo decir lo mismo de muchas formas, ¿sí? Pero con el lenguaje algebraico, yo sí o sí expreso todas esas formas al tiempo, como lo pueden ser la suma de dos números cualesquiera o un número adicionado a otro. Listo. Tercero, la suma de dos números cualesquiera menos otro número, cualquiera. En este caso, eh, yo también podría escribir esto. Puede sonar un poco raro, pero también funciona. Un número adicionado otro y luego sustraído por otro número. ¿Listo? Recuerden ustedes que cuando yo estoy hablando de una suma, también puedo estar hablando de una adición, ¿sí? Y cuando yo estoy hablando de una resta, también estoy hablando de una sustracción, ¿sí? Son dos nombres que se le da a lo mismo. En este caso, si yo digo la suma de dos números cualesquiera menos otro número cualquiera, es lo mismo que decir un número adicionado a otro y luego sustraído por otro número. ¿Y yo cómo represento eso? Puede ser a más b menos c, o puede ser x más y menos z, o puede ser m más p menos a, o lo que yo quiera, ¿sí? Lo único que tengo que seguir en este caso va a ser la condición de que sean números diferentes, ¿sí? Números cualesquiera, pero son distintos. Y los voy a representar con letras distintas. Ese sería el tercero. El cuarto que me dice, el producto de dos números cualesquiera. Recuerden que un producto es lo mismo que una multiplicación. Yo podría decir el producto de dos números cualesquiera, o también podría decir la multiplicación de dos números cualesquiera. ¿Listo? Y va a ser lo mismo. Lo que yo tengo que saber es qué operación me están pidiendo a mí ejecutar, ¿sí? Cuando yo reconozco la operación, solamente necesito armar la expresión algebraica, nada más. ¿Listo? ¿Cómo represento el producto de dos números cualesquiera? Como dice ahí, A por B, X por Y, K por L, o lo que yo quiera, ¿sí? Recuerden que cuando yo tengo dos números de esta forma, lo que me está diciendo a mí es que esos dos números se están multiplicando, así no aparezca el signo de multiplicación, ¿sí? Yo puedo escribir una multiplicación de la siguiente forma. La puedo escribir o así, o la puedo escribir así, o la puedo escribir con un asterisco, o si yo quisiera, con un signo de por, de multiplicación, o también con paréntesis. ¿Listo? Todo esto me está representando un producto o una multiplicación. Bien. Y el último, que sería el cociente, ¿sí? Recuerden que un cociente es lo mismo, cociente es lo mismo que una división. ¿Listo? División. Cociente es lo mismo que una división. En este caso, si a mí me dicen el cociente de dos números cualesquiera, yo puedo expresar eso como A dividido entre B, o lo puedo decir que es X dividido entre Y, o puedo decir que eso es M dividido entre Z, o lo que yo quiera, ¿sí? Lo único que necesito es que me aparezcan dos variables que van a ser los números y que me aparezca la operación. ¿Listo? Entonces, suma es lo mismo que adición, resta, sustracción, producto, multiplicación, y cociente va a ser división.
Ahora sí, teniendo eso en cuenta, yo traje unos ejemplos, ¿listo? Yo voy a hacer estos ejemplos, que son 4, y luego de eso, ustedes van a pasar a realizar lo que viene siendo la actividad, ¿listo? Eh, bien, ahora voy a comenzar, pues, claramente por el A. El A me dice, el A me dice lo siguiente. El cociente entre el doble de un número y el triple del mismo más la unidad. Miren, todo eso es una sola expresión y toda esa expresión yo la puedo escribir eh, como una expresión algebraica, ¿sí? Esta expresión literaria la puedo transformar en una expresión algebraica. ¿Cómo voy a hacer eso? Listo. La forma en la que la voy a hacer es primero mirar las partes, ¿sí? Me dicen el cociente. ¿Listo? Cuando me están hablando de un cociente, voy a hacer acá un recuadro para que ustedes sepan dónde voy a hacer dónde lo voy a resolver. Bueno, primero voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Listo? Y ahora voy a resolverlo. Voy a resolver cada ejercicio en este recuadro que ustedes van a ver acá. ¿Listo? Bien. Lo primero, me dice a mí, el cociente. Cuando estoy hablando de un cociente, estoy hablando de una división. ¿Listo? Luego de eso, me está diciendo, va a ser un cociente, ¿sí? ¿Pero entre qué? Lo primero va a ser el doble de un número. ¿Cómo yo digo el doble de un número? Por ejemplo, 2n. ¿Listo? Y luego me dice, el cociente entre el doble de un número y el triple del mismo número. O sea, y el triple del mismo número. Más la unidad. Recuerden que la unidad eh, simplemente es el 1. O sea, cuando me dicen más, pues es ese más. Y eso que yo acabo de escribir es el cociente entre el doble de un número y el triple del mismo más la unidad. Les pregunto, chicos, ¿se entendió el primer ejemplo? Solamente es que me digan sí en el chat y ya. ¿Se entendió el primer ejemplo, chicos? El chat está deshabilitado, pero sí se entendió. Ah, el chat está deshabilitado. Vale, gracias. No vi quién habló, pero voy a activarlo. Listo. Alguien que escriba cualquier cosa para saber si ya. Mm, ya, vale. Perdón, no sabía. Ahora sí. Bien, se entendió el primero. Segundo, el B. Vale, perfecto. Me dicen 5 veces un número más 12 unidades. ¿Cómo yo represento 5 veces un número? Es coger un número y multiplicarlo por 5, ¿sí? Pero eso se ve muy horrible, ¿cierto? O sea, n por 5 se ve muy feo. Entonces yo podría decir mejor 5n. Y eso es lo mismo, ¿sí? Ahora, 5 veces un número más 12 unidades. ¿Cómo yo represento 12 unidades? Pues con el número 12. ¿Listo? Nada del otro mundo. Más 12 unidades. Eso va a ser 5 veces un número más 12 unidades. Ese era más sencillito. Siguiente. El producto de tres números naturales consecutivos. Bien, en este caso hay que hacer una aclaración y es que si me dicen tres números naturales consecutivos, yo tengo que tener un orden, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a arrancar diciendo que mi primer número es n, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente número de n? El siguiente número de n es n más 1. ¿Y cuál es el siguiente número de n más 1? Es n más 2. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen el producto de tres números naturales consecutivos, yo cojo estos tres y los multiplico. ¿Cómo los multiplico? Voy a usar paréntesis porque me parece lo más fácil. O sea, sería
n multiplicado por n más 1 y eso multiplicado por n más 2. ¿Listo? Y eso sería el producto de tres números naturales consecutivos. ¿Listo? Entonces, primero bien, segundo bien, tercero bien. Ahora, cuarto. Recuerden, si no entienden algo, me dicen. ¿Listo? Cuarto, la suma de cuatro números naturales consecutivos. Esta vez yo quiero que mi número natural sea x. Entonces, el siguiente número de x, ¿cuál es? El siguiente número sería, voy a escribir el siguiente como esto. El siguiente número de x va a ser x más 1, ¿cierto? Luego, el siguiente número de x más 1 es x más 2. Y luego, el siguiente número de x más 2, pues es x más 3. ¿Listo? Ahora, si me dicen la suma de cuatro números naturales consecutivos, yo puedo escribir eso como x más x más 1 más x más 2 más x más 3. ¿Listo? Y ahora les pregunto a ustedes para saber cómo están en álgebra. Si yo sumo todo eso, ¿cuánto me da? ¿Sí? O sea, resolviendo esa expresión algebraica, ¿cuánto me daría? X más 1 más x más 2 más x más 3, ¿cuánto me daría? Solucionado. O sea, ¿eso es igual a qué? O bueno, ¿quién no se acuerda cómo se hace eso? También puede pasar. Explico así rápido qué es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer cuando tienen una suma es sumar por separado las letras y sumar por separado los números. ¿Listo? Porque son diferentes componentes. Recuerden que hay una parte literal y hay una parte numérica. La parte numérica no se puede sumar directamente con la parte literal. En este caso, lo que yo hago es sumar las X y por separado sumar los números. Si yo sumo las X, tengo 4X, ¿cierto? O sea, esto sería igual a 4X más, y si yo sumo los números, voy a tener 6, ¿cierto? Entonces el resultado de esto sería 4X más 6. Lo que quiero que tengan en cuenta aquí, como ya para empezar con operaciones, es que yo no puedo juntar directamente lo que viene siendo la parte literal con la parte numérica. ¿Listo? Y ya con eso cerraríamos los primeros 4 ejercicios que iban realizados por mi parte. Ahora sí, siguiendo esos 4 ejercicios, vienen estos otros 4, que esos están diseñados para ustedes. ¿Listo? Voy a quitar esto de acá un momento. Bien. Y vamos a comenzar pues en orden. Vamos a comenzar por el A. Entonces, cuando a mí me dicen el doble de la suma de dos números, ¿qué me están preguntando, chicos? Si yo paso eso que está en lenguaje literal, perdón, a lenguaje algebraico, ¿cómo me quedaría? El doble de la suma de dos números. ¿Listo? Bien. Ya tengo dos respuestas. ¿Qué dice el resto? O sea, si a mí me están preguntando el doble de la suma de dos números, ¿cómo expreso eso en lenguaje algebraico? ¿Listo? Bien. ¿Qué dice el resto? Ya tengo tres personas que me respondieron. El A, el doble de la suma de dos números. En este caso, chicos, vendría a ser
Primero, tengo que mirar las partes que componen la expresión, ¿sí? Por ejemplo, me dicen el doble. Cuando me están diciendo el doble de algo, es multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces ya en primeras tengo que multiplicar por 2. ¿Qué voy a multiplicar por 2? Voy a multiplicar la suma de dos números. Voy a poner la más fácil que me escribieron, que es 2 multiplicado por a más b. ¿Listo? En este caso, eso viene siendo el doble de la suma de dos números. Dos números cualesquiera. Nunca me dijeron que los dos números son iguales o distintos. Entonces yo voy a poner dos números cualesquiera. Bien, primera bien. Segunda, me dicen la mitad de la diferencia de dos números. La mitad de la diferencia de dos números. ¿Cómo quedaría eso en lenguaje algebraico, chicos? La mitad de la suma de dos números. Voy a poner en un recuadro rojo la que estamos realizando. La mitad de la suma de dos números, ¿cómo les quedaría? Bien, ya tengo dos respuestas. ¿Qué dice el resto? Ok, listo. Aquí voy a hacer una aclaración. ¿Listo? Y es la siguiente. Cuando a mí me dicen la mitad de algo, yo tengo que coger ese algo y dividirlo entre dos. ¿Listo? Ahora, cuando a mí me dicen la mitad de la diferencia de dos números, es dividir entre dos la diferencia entre dos números. ¿Sí? O sea, aquí importa mucho el orden, qué es lo que está en el numerador y qué es lo que está en el denominador. Cuando a mí me dicen la mitad, es dividir entre dos. ¿Listo? Porque pues sería distinto tener esto a tener lo que nos están pidiendo, ¿sí? Solamente como aclaración. La mitad de dos números, la mitad de la diferencia de dos números, en este caso vendría a ser a menos b dividido entre 2. ¿El paréntesis es muy necesario? No, no. O sea, si yo tengo esto, es lo mismo que tenerlo así, ¿sí? Solamente que como por estética yo pongo los paréntesis, ¿listo? No pasa nada si no los pones. Pero aquí voy a hacer una aclaración a la personita que me preguntó y es, mira lo siguiente. Si yo no lo escribiera de la forma que lo escribí, si no lo escribiera así, ¿tengo o no tengo que poner los paréntesis? ¿Qué dirían ustedes? En este caso, cuando yo lo escribo todo en una sola línea, Realiza la sí. resta y, ay, disculpa. eh, ¿Alguien habló? ¿Puedes repetir? No te escuché bien. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Sí, dale. Ok, discúlpame por interrumpirte. En Tranquila. este caso sí se coloca la resta porque primero se realiza la resta entre A menos B, luego se procede a hacer la división entre 2. Entonces, como Listo. son dos operaciones en conjuntas que se tienen que realizar por orden jerárquico, entonces se Eso. procede a hacer los paréntesis. Listo. Vale, vale, Zuli, perfecto. Bien, entonces sí, como dijo la compañera, en este caso sí o sí yo tengo que poner los paréntesis. ¿Por qué? Porque recuerden que por jerarquía de operaciones, primero va la división y luego va la resta. Si yo hiciera esto, lo que yo le estoy diciendo es, divídame acá y luego réstelo con el A, pero yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que esto se reste y luego le saquen la mitad, ¿listo? Por tanto, en este caso sí es importante los paréntesis. Bien, como aclaración. Listo. El B, perfecto. Ahora, me están preguntando a mí, el triple de la suma de dos números. El triple de la suma de dos números, ¿cómo sería eso en lenguaje algebraico?
Bien, listo. Listo, sí, aquí ya no hay pierde. Bien, cuando me dicen el triple es multiplicar por 3 algo, ¿sí? Pero ¿qué es ese algo que yo estoy multiplicando por 3? Lo que estoy multiplicando por 3 es la suma de dos números. Entonces yo tengo que escribir esto como 3 multiplicado por A más B. ¿Listo? Y de esta forma ya estaría perfecto. Bien, C, perfecto. Y el último, me dice lo siguiente. El cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. Bien, en este voy a dar un minutico para que lo piensen bien. Me está diciendo el cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. ¿Cómo quedaría eso, chicos? Solamente tengo una respuesta. ¿Qué dice el resto? Bien. El cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. Si no se entiende, también me pueden preguntar. O sea, si no se entiende el enunciado. ¿Cómo quedaría ese último? Ok. Aquí fallamos en el orden. Recuerden que un cociente es una división. ¿Listo? Listo. Así como ejemplo, yo diría la división entre A sobre B. Cuando me dicen sobre B, significa que la B es la que va a ir en el denominador, ¿sí? O sea, sobre algo significa que ese sobre va en el denominador. ¿Listo? Entonces, el cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. Bien, ya voy a resolverlo. Sería lo siguiente. Cociente es una división. ¿Listo? Cociente es una división. De la suma de dos números. La suma de dos números. A más B. Sobre la diferencia. ¿La diferencia de quiénes? O sea, no me nombraron a nadie más. La diferencia entre los dos mismos números. A menos B. Y de esta forma yo expresaría en lenguaje algebraico al cociente de la suma de los dos números sobre la diferencia de los dos mismos. ¿Listo? Y ya con esto cerraríamos la primera parte de la actividad. La otra era esta, que es muy rápida, ¿sí? En esta nos demoramos 4 minuticos nada más. Pues bien, como la mayoría de acá se está preparando para las ICFES, traje una pregunta que es un poco más de razonamiento lógico, ¿sí? Es una pregunta de hace 8 años, por tanto, esta pregunta es de tipo abierta, ¿sí? Pero recuerden que en las pruebas de estos años eso se reformó y ya no hay preguntas abiertas. Lo que quiero es que la respondamos entre todos, ¿listo? Y me dice lo siguiente. Pregunta ICFES. La figura muestra la suma de los ángulos internos en diferentes polígonos regulares. Por ejemplo, 180 es la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo. Siguiente, 360 grados. 360 grados es la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo. ¿Listo? Siguiente, 540. 540 es la suma de los 5 ángulos y 720 sería la suma de los 6 ángulos de este hexágono. ¿Listo?
Lo que me preguntan a mí es lo siguiente. Debido a las propiedades de los polígonos regulares, es posible demostrar que el resultado de cada suma se traduce en la expresión 180 por n menos 2. Esto es un por. ¿Listo? 180 por n menos 2. Miren, aquí ya nos apareció una expresión algebraica. Ahora, me dicen lo siguiente. ¿Qué representa n en cada polígono? ¿Qué representa n en cada polígono? Si a ustedes les hubiera aparecido esa pregunta hace 8 años, ¿ustedes qué hubieran respondido? ¿Qué representa n en cada polígono? Voy a darles un minuto para la respuesta y paso con la explicación. ¿Listo? Esta pregunta es de razonamiento. ¿Qué representa n en cada polígono? Por ahí le digo a alguien que comentó en el chat, no siempre las respuestas tienen que ser lo más difícil, ¿listo? O sea, no siempre las respuestas tienen que ser lo más difícil. O sea, recuerden que esta prueba se le hace a todos los estudiantes a nivel nacional, ¿sí? Y como es una pregunta abierta, pues la exigencia no es demasiada, ¿sí? Entonces, si ustedes creen en algo que se ve muy obvio, pues no se preocupen, simplemente respóndanme eso. Listo, último minuto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué representa n? O sea, ¿n qué es? ¿Qué significa n? Bien. Listo, ya. Con eso voy a pasar a la respuesta. Para esta pregunta, pues sí, creo que nadie falló. Listo, nadie falló. Porque habían dos respuestas, dos posibles soluciones. Voy a escribir n acá. ¿Listo? Pónganme muy bien cuidado a lo que les voy a decir. Recuerden, en primer lugar, que en un polígono va a haber la misma cantidad de lados que de ángulos. ¿Listo? Por ejemplo, si acá tengo 3 lados, tengo 3 ángulos. Si acá tengo 4 lados, tengo 4 ángulos. Si acá tengo 5 lados, tengo 5 ángulos. Y si acá tengo 6 lados, tengo 6 ángulos. ¿Listo? Ahora, a mí me dicen, coja 180 y multiplíquele n menos 2. ¿Qué tengo que reemplazar en n para que me dé 180? En este caso, con n igual a 3, esto va a ser igual a 180. ¿Listo? Con n igual a 4, esto va a ser igual a 360. Con n igual a 5, eso va a ser igual a 540. Y con n igual a 6 va a ser igual a 720. Entonces, lo que yo quería que ustedes me dijeran era que n podía representar ya sea la cantidad de lados, ¿listo? O sea, podía ser cantidad de lados, voy a escribirlo acá, cantidad de lados o cantidad de ángulos. ¿Listo? Y ya con eso, chicos, cerraríamos la clase del día de hoy. Voy a borrar todo. Pues gracias. Listo. Entonces, voy a pausar la grabación.